Saludos a todos. El objetivo de este vídeo es abordar los aspectos básicos de la anatomía del peritoneo, sin profundizar demasiado en la gran complejidad que sin duda caracteriza a esta estructura. Para ello vamos a comenzar con unas breves aclaraciones sobre la organización general del abdomen. Se denomina cavidad abdominopélvica a la parte inferior y más extensa del tronco, comprendida entre el músculo diafragma y el suelo pélvico. Si trazamos un plano que pase por el estrecho superior de la pelvis, ésta se divide en dos compartimentos, la cavidad abdominal por arriba y la pélvica por abajo. De este modo, en la cavidad abdominal se incluye el espacio de la pelvis mayor y la cavidad pélvica verdadera sería únicamente la pelvis menor. Además, interiormente, la forma en cúpula del diafragma determina que el abdomen avance cranealmente dentro del tórax óseo. De este modo, la parte más superior del abdomen es en realidad abdominotorácica. Por eso, algunas vísceras, como el bazo, el hígado y gran parte del estómago, se dice que son tóraco-abdominales. Aclarado esto, el peritoneo es una membrana serosa fina, muy extensa y continua, que tapiza por dentro las paredes de la cavidad abdominal y envuelve las vísceras de forma completa o parcial. Contribuye al sostén de los órganos dentro del abdomen y también a separarlos entre sí. Al igual que otras membranas serosas del organismo, como el pericardio en el corazón o las pleuras en los pulmones, el peritoneo está formado por un mesotelio, es decir, una monocapa de células epiteliales aplanadas que se apoya sobre un fino estrato de tejido conjuntivo laxo. Aunque el peritoneo es una membrana continua, anatómicamente, por su localización, se divide en dos hojas, el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. El peritoneo parietal es el que está en contacto con el interior de las paredes del abdomen, de ahí su nombre, parietal de pared, y el peritoneo visceral es el que recubre o reviste las vísceras. Entre estas dos hojas queda la cavidad peritoneal, reducida en realidad a un pequeño espacio casi virtual debido a la protrusión que hacen en ella los distintos órganos. Esta cavidad contiene una pequeña cantidad de líquido peritoneal cuya función es lubricar externamente los órganos y facilitar sus movimientos. Aunque la disposición del peritoneo es muy compleja, vamos a tratar de simplificarla. Para ello tenemos que imaginar que la cavidad abdominal es un espacio dentro del cual introducimos un globo, que sería nuestro peritoneo. Imaginemos primero que el globo está hinchado, de manera que en el interior del globo tendríamos la cavidad peritoneal y que la membrana del globo está pegada al interior de las paredes del espacio de la cavidad abdominal. Ahora imaginemos que un puño empuja el globo desde atrás para entrar y ubicarse dentro del espacio de la cavidad abdominal, como lo harían las vísceras intraperitoneales. Una vez dentro, el puño quedaría perfectamente revestido por la membrana del globo que al mismo tiempo continúa pegada a las paredes internas del espacio. Ahora, si en vez de un solo puño nos imaginamos varios propulsándose dentro en distintas direcciones del espacio, conseguiríamos que la cavidad del globo, ya deshinchada, se redujera hasta convertirse en una cavidad casi virtual, como lo es en realidad la cavidad peritoneal. Con este ejemplo debería ser fácil entender los conceptos de peritoneo parietal y peritoneo visceral, y cómo el espacio que ocupan las vísceras cubiertas enteramente por el peritoneo visceral es el espacio intraperitoneal o cavidad abdominal propiamente dicha. Además, las partes que conectan las dos hojas, parietal y visceral, son los pliegues peritoneales, de los que hablaremos en unos minutos, aunque ya adelanto que los hay de tres tipos: mesos, omentos o epiplones y ligamentos, pero lo veremos más adelante. Todas las estructuras situadas por fuera del revestimiento del peritoneo parietal se consideran extraperitoneales. Concretamente, retroperitoneales si se localizan dorsalmente o subperitoneales si se localizan caudalmente. En esta imagen de la derecha podemos observar el espacio del retroperitoneo, cubierto por el peritoneo parietal posterior, porque se han eviscerado los distintos órganos intraperitoneales haciendo cortes en el peritoneo y se han dejado solo los órganos retroperitoneales. Estos pueden ser, por su desarrollo embriológico, primarios o secundarios.
Los órganos retroperitoneales primarios son los que desde su primera disposición en el embrión siempre ocuparon una posición retroperitoneal y son la arteria aorta abdominal, la vena cava inferior, los riñones, las glándulas suprarrenales y los uréteres. Por el contrario, los órganos retroperitoneales secundarios son aquellos que inicialmente en el embrión eran intraperitoneales, pero que posteriormente se hicieron retroperitoneales y son el duodeno, excepto la parte más inicial, el páncreas, excepto el extremo de la cola, el colon ascendente y el colon descendente. Por otro lado, el espacio subperitoneal está comprendido entre el peritoneo parietal inferior y el suelo pélvico. Su contenido son las vísceras pélvicas de la pelvis menor. En la región posterior el recto, en la anterior la vejiga y la uretra, y en la zona media el útero y la vagina en la mujer y las vesículas seminales en el varón. La disposición de estos órganos provoca que el peritoneo parietal inferior se levante en unas zonas y se hunda en otras, formando fondos de saco peritoneales, como el fondo de saco de Douglas, que es la zona más caudal de toda la cavidad peritoneal y se localiza entre el recto y el útero en la mujer y entre el recto y la vejiga urinaria en el varón. El peritoneo parietal anterior también tapiza internamente las paredes anterolaterales del abdomen. En la parte media se observa el hoyuelo del ombligo y por debajo se observan varios pliegues. De ellos, el que se sitúa en la línea media es el pliegue umbilical medio, que contiene el cordón fibroso del uraco, que une la vejiga al ombligo. Para ir terminando, vamos a estudiar brevemente los pliegues peritoneales. Estos son siempre hojas dobles de peritoneo, debido a la continuidad de la membrana, y entre estas dos hojas es por donde discurren los elementos vasculonerviosos de los órganos intraperitoneales. Por su morfología y disposición se distinguen tres tipos de pliegues: los mesos, los omentos o epiplones y los ligamentos. Los mesos son pliegues que unen el peritoneo parietal posterior con el peritoneo visceral de algunas vísceras. Como ejemplos tenemos el mesenterio en el intestino delgado o los mesocolon en el intestino grueso, de los que hay varios y luego hablaremos de un par de ellos. Los omentos o epiplones son pliegues que unen el peritoneo visceral del estómago con el de una víscera vecina, de manera que se establecen dos: el omento menor o epiplón menor entre el estómago y el hígado, ahí lo tenemos, y el omento mayor o epiplón mayor entre el estómago y el colon transverso. Tanto los omentos como los mesos contienen vasos y nervios. Por último, los ligamentos se caracterizan porque tienen una función específica de sostén y no siempre contienen elementos vasculonerviosos. Como ejemplos tenemos, por ejemplo, en relación con el hígado, el ligamento coronario, que aquí lo tenemos cortado, y el ligamento falciforme que se uniría al peritoneo parietal anterior. Para observar todo esto vamos a fijarnos en una sección sagital del abdomen donde vemos cómo el colon transverso está unido al peritoneo parietal posterior por un pliegue más o menos horizontal llamado el mesocolon transverso. Este pliegue subdivide la cavidad abdominal en un compartimento supramesocólico y otro inframesocólico. El compartimento supramesocólico contiene el hígado, la vesícula biliar, el esófago abdominal, el estómago, la parte inicial del duodeno, el bazo y algunos pliegues peritoneales como el omento menor y varios ligamentos, en concreto de los que hemos hablado antes, el ligamento coronario y el ligamento falciforme del hígado. En el espacio supramesocólico se encuentra además un importante divertículo de la cavidad peritoneal, la bolsa omental o trascavidad de los epiplones. Esta cavidad se dispone dorsal al omento menor y al estómago, y a ella se accede por el orificio omental o hiato de Winslow, situado bajo el hígado junto al borde libre del omento menor. El omento mayor, que como ya sabemos une el peritoneo visceral del estómago con el del colon transverso, tiene un trayecto muy extenso porque desde la curvatura mayor del estómago desciende a modo de delantal hasta la sínfisis del pubis para luego ascender hasta el colon transverso, ocupando así la zona más anterior del espacio inframesocólico.
En el espacio inframesocólico también están las asas intestinales del yeyuno y el ilion, enmarcadas por el colon, aunque el colon ascendente y el colon descendente, como ya hemos comentado, son retroperitoneales. En relación con estas asas yeyunoileales del intestino delgado, también tenemos que destacar que están unidas al peritoneo parietal posterior por un meso con nombre propio, el mesenterio. Como se puede observar, este mesenterio es un pliegue bastante extenso. Por su parte, el colon sigmoide también se une al peritoneo parietal posterior por otro meso, este de menor tamaño, y se llama el mesocolon sigmoide. Para terminar, solo comentar que el peritoneo tiene una importancia excepcional en medicina. Su inflamación se denomina peritonitis y es un cuadro clínico al que se puede llegar por múltiples causas. Y para despedirme, esta imagen de la bolsa omental o trascavidad de los epiplones de la que hemos hablado muy brevemente. Se puede acceder a la bolsa omental a través de un corte hecho en el omento mayor, justo por debajo de la curvatura mayor del estómago, rechazando este hacia arriba y hacia atrás, como se ha hecho aquí y como se puede ver. Así podemos observar la cavidad y al fondo el páncreas cubierto por el peritoneo parietal posterior porque, como ya sabemos, el páncreas es un órgano retroperitoneal.